Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Interfaz, el programa que profundiza la información en temas educativos de México y de todo el mundo. Saludamos con mucho gusto también a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Hoy tenemos un programa muy interesante, es viernes, también tenemos recomendaciones para este fin de semana. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, muy buenos días. Muy buenos días, Ana Cristina. Es un verdadero placer saludarte, cerrar esta semana contigo y por supuesto con todo el auditorio de Televisión Educativa de la Agencia de Información de Educación de México. Tenemos muy interesantes temas de qué hablar, también entrevistas, así que acompáñenos, estamos listos. Saludo también con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas mexicana. Griselda, muy buenos días. También a ustedes, gracias por acompañarnos. Iniciamos. La escuela es durante gran parte de la vida de los mexicanos y de muchas personas alrededor del mundo nuestra segunda casa. El lugar donde recibimos educación, pero también formamos algunos de los lazos más importantes de nuestra vida, vivimos experiencias formadoras de nuestro carácter y personalidad, depositamos preciados afectos y descansa gran parte de la seguridad y estabilidad de los niños y jóvenes. Pero ¿qué pasa cuando un fenómeno natural o un suceso inesperado e inevitable arrebata, daña y resquebraja este refugio? ¿Cómo debe de actuar la sociedad para recuperar estos lugares que representan confianza y soporte al seno de una sociedad? Nuestro país es un territorio expuesto a diferentes sucesos naturales que pueden afectar las estructuras y las dinámicas sociales, muchos para los cuales ya estamos preparados o no son habituales. Sin embargo, los eventos sísmicos de septiembre del 2017 sacudieron al país para seguir aprendiendo en la materia. Para empezar, marcaron la pauta para la colaboración entre gobierno, sociedad civil e industria para responder a una emergencia y tuvieron como nuevo componente, por ejemplo, la coordinación en torno al uso y aprovechamiento de datos y tecnología humanitaria durante un fenómeno natural. Estos ejercicios fueron liderados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con la colaboración de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, dando como resultado el reporte Resiliencia MX, el cual enlista una serie de recomendaciones redactadas de manera colaborativa entre los tres sectores. Una de estas recomendaciones es la creación de un grupo de trabajo de datos abiertos y de tecnología humanitaria. En el caso de las escuelas, a nivel nacional, el total de planteles afectados fue de 19,784. Ellos distribuidos en 10 estados, más 1,830 en la Ciudad de México. Para su reconstrucción se puso a disposición un total de 18,347 millones de pesos. A la fecha, las escuelas reconstruidas y reparadas suman casi 18,000 y sobre estas cifras se encuentra también la cantidad de lecciones aprendidas, el reencuentro de la solidaridad y la fuerza de los mexicanos y la utilidad que hemos descubierto también en herramientas como las nuevas tecnologías para ser utilizadas para ayudar y ser solidarios ante una emergencia. Hoy 8 de junio en Interfaz hablaremos sobre los avances de la reconstrucción de las escuelas tras el sismo del 19 de septiembre. La Dirección General de Televisión Educativa fue sede del foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación. Te mostramos lo ocurrido. Te presentamos la tercera entrega del Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales, donde se habló de los retos que enfrenta Cuba en materia de educación, además de los retos de la televisión educativa de la isla caribeña. Nos visita Héctor Ortiz, director general de Renueva, empresa dedicada al desarrollo e implementación de tecnologías para el ambiente. Los torneos y campeonatos, un nuevo método para acercar a los jóvenes a las matemáticas. En el Top CONACYT, astrónomos mexicanos trabajan en cuantificar con exactitud las galaxias del universo. El noticiero científico cultural iberoamericano nos presenta el Capitolio de La Habana, uno de los edificios más famosos de Cuba. Es viernes y Javier Aranda nos confiesa que ha leído con sus recomendaciones literarias. Conoce El Modo, el Museo del Objeto, un lugar con exposiciones diferentes que te va a encantar. Se presentó el libro Con el deseo en la piel, un episodio de la fotografía documental a fines del siglo XX, sobre los antecedentes del fotodocumentalismo en México. Para que tu fin de semana sea muy completo, te damos las recomendaciones culturales a las que debes asistir. Y en los deportes tenemos un reportaje de Amanda Zavala, estrella femenil del Atlas de Guadalajara.
No le cambies, esto es Interfaz. Comenzamos. Pues muy importante lo que nos comentabas, Ana Cristina, en el sentido de que pues la escuela se vuelve prácticamente una segunda casa y además de que es la casa del aprendizaje, también se viven muchas experiencias humanas, sentimentales, emocionales que forman parte sin duda alguna. Por eso cuando se fracturan de forma literal por algún suceso como algún terremoto, duele y bueno, pues precisamente para eso las autoridades deben de estar inmediatamente con planes alternativos para poder reconstruir de forma inmediata, rápida, este tipo de recintos educativos. Precisamente en este contexto, nuestra compañera Ana Luisa Guerrero nos presenta un reportaje sobre la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. El 20 de agosto próximo inicia el ciclo escolar 2018-2019 y con él el regreso a clases en los planteles de la Ciudad de México que sufrieron afectaciones con el sismo del 19 de septiembre. Las autoridades informan que hay avances en la reconstrucción de las 789 escuelas que tuvieron daños parciales, moderados o graves y se estima que la totalidad vuelva a la normalidad. Prácticamente vamos a estar completos, iniciando el ciclo escolar en todos los planteles para el próximo ciclo escolar. Queremos que todos aquellos niños que están en aulas provisionales el día de hoy regresen a sus escuelas para el día 20 de agosto. Esa es la apuesta en la que estamos trabajando intensamente con el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad ha respondido bien. En la Ciudad de México hay 9 planteles que están catalogados con daños graves, pero se trabaja para que queden en óptimas condiciones. De ellos, hay solo algunos, como el caso de la Escuela Italia en la delegación Cuauhtémoc, que está junto a una iglesia y cuya cúpula puede colapsar en un siniestro. Y en estos casos se sigue evaluando cómo resolver la situación, a pesar de que ya se reconstruyeron los edificios. De acuerdo con Maribé Madrigal, coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, las obras de estas escuelas fueron definidas no solo con la evaluación posísmica, emitidas por un director responsable de obra, sino también por la valoración técnica que emitió el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INIFED. Al día de hoy, con el apoyo de la Agencia de Gestión Urbana, con recursos del gobierno de la ciudad, tenemos en intervención 400 escuelas, de las cuales 230 ya fueron concluidas, ¿no? El resto están. Nos faltan exclusivamente de prioritarias ninguna, ¿no? Ninguna. Tenemos todavía en el tintero 48 que son verdes, ¿no? Con alguna afectación mínima, pero pues la instrucción del jefe de gobierno en su oportunidad fue que todas las escuelas queden seguras, ¿no? Que todas las escuelas queden sin riesgo para los niños y en ese tema estamos. En la Ciudad de México, la reconstrucción de las escuelas ha estado a cargo tanto de la Autoridad Educativa Federal como de la local, en una colaboración estrecha. De acuerdo con la funcionaria, si los trabajos se han retrasado, han sido para garantizar que las instalaciones se encuentren en perfectas condiciones para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Nosotros estamos optimistas en que así será, si no en la totalidad, sí en todas aquellas que no tienen daños mayores. A nivel nacional, los trabajos de reconstrucción siguen su curso, sobre todo en estados como Chiapas, Oaxaca y Puebla, cuyas afectaciones fueron superiores y que están siendo atendidas por la Autoridad Educativa Estatal. El INIFED da seguimiento a cada uno de los casos para que se garantice que las escuelas son seguras para recibir a los niños y jóvenes. Les puedo asegurar que hemos estado, sobre todo, muy pendientes de daño grave. Daño grave, prácticamente la totalidad de daño grave ya se está atendiendo. En algunas entidades federativas, el caso de Chiapas, que tiene, por ejemplo, 4 daños graves, 3 se están atendiendo y uno está a punto de iniciar con apoyo de Fundación Bancomer. Estas obras están realizándose con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres, del programa Escuelas al 100, de presupuesto etiquetado de la reforma educativa, por seguros o por la intervención de algunas fundaciones. Pues ahí están un poco de los avances de esta importantísima reconstrucción que por supuesto seguirá. Casi la mitad de las escuelas en la Ciudad de México tuvo algún tipo de afectación, un dato importante, y bueno, pues ya están en ese sentido ajustando estos imperfectos después de este terrible temblor. Afortunadamente se están reconstruyendo las cosas. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos más informaciones en Interfaz.
Es momento de ver la cápsula que nos envía la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, que en esta ocasión, valga la redundancia, nos presentan a Magali González, alumna de la Escuela Normal Experimental Maestro Rafael Ramírez de Mexicali, en Baja California, quien nos habla sobre el segundo Congreso Nacional sobre Educación Normal que fue celebrado en Aguascalientes. ¿Por qué participar en el CONICEN? Es importante participar debido a que te da una perspectiva más amplia sobre los referentes de la educación normal y más que nada para prepararte, tener una visualización más amplia sobre los problemas y sobre lo que nos enfrentamos los maestros hoy en día. ¿Qué esperas aprender de este taller? Cambiar mi perspectiva hacia la práctica docente, tener una visualización más amplia sobre lo que los docentes realizan y tener más desarrollo académico en el aula y más que nada sobre el trabajo que se realiza dentro del aula. ¿Cuál es tu opinión sobre el taller de alfabetización inicial? La conferencia magistral me gustó mucho debido a que nos da una perspectiva de lo que va a ser el nuevo modelo educativo, a lo que nos vamos a enfrentar los futuros docentes y es lo que vamos a estar trabajando actualmente en las escuelas primarias. Y el taller considero que es muy importante debido a que es un problema que se presenta con mayor dificultad dentro de las aulas, que es el proceso de alfabetización inicial, y cómo esto lo podemos llevar a cabo y generar dentro de un aula regular. Y ayer precisamente dimos seguimiento en vivo al foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación que se llevó a cabo aquí en nuestra casa de trabajo, Televisión Educativa. Vamos a ver el reporte completo que nos preparó nuestro compañero Emanuel Morales. La Dirección General de Televisión Educativa abrió sus puertas al foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación. Gracias a las ventajas que ofrecen, las tecnologías de la información y comunicación se han ido incorporando a los sistemas de enseñanza, de manera especial en el marco de la reforma educativa. Así lo afirmó el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, Antonio Ávila Díaz. En la Secretaría de Educación Pública y con la reforma educativa, hemos buscado que nuestro país avance en esa dirección. En particular, la reforma ha demostrado ser un valioso esfuerzo y el medio para lograrlo y afrontar así los retos que nos impone la sociedad global. Ejemplo de ello es el uso de las TIC. En los últimos años se ha convertido en solución para muchos y variados procesos administrativos, de capacitación, de aprendizaje y de enseñanza en el aula que se han vuelto más sencillos, ágiles y dinámicos. Por su parte, Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica de la SEP, aseguró que la reforma y el modelo educativo responden a la necesidad de generar ambientes de aprendizaje para adquirir conocimiento y desarrollar habilidades para enfrentar los retos del siglo XXI. El surgimiento de la alfabetización digital, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación comunitaria y los distintos programas y proyectos para impulsar la inclusión digital y el desarrollo, más importante aún, de las habilidades digitales. Sin duda, el impulso del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria constituye la gran oportunidad para que podamos alinear los esfuerzos que ya se han desplegado en el sector educativo, para que podamos optimizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de que podamos cumplir con el mandato que tenemos de la reforma educativa. También precisó que el gobierno federal impulsa un nuevo programa de inclusión digital sustentado en 5 ejes para el uso de las TIC en las aulas, entre ellos la plataforma México X y las 826 aulas Aprende 2.0 que se instalarán en escuelas de 16 entidades, que entrarán en operación a partir del próximo ciclo escolar. Por otra parte, los funcionarios destacaron el trabajo de la Dirección General de Televisión Educativa de capacitar a las personas en medios audiovisuales y proporcionar servicios educativos en los lugares más apartados y de difícil acceso del país. En este contexto, Gustavo Hernández, director de Ingeniería y Operaciones de la DGTV, quien habló en representación del director general Jorge Fausto Medina Viedas, explicó que Televisión Educativa cuenta con una amplia experiencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Al hablar de tecnologías de la información y la comunicación, en el proceso educativo, del alcance universal y del portentoso alarde que la humanidad ha aprendido a crear,
y que se actualiza cada instante, no podemos desdeñar el hecho de que la televisión educativa de México es precursora en el ámbito. Finalmente, Yair Gerardo García López, director del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, indicó que desde su creación, la DGTV ha impulsado estrategias para garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad. Las prácticas exitosas en el uso de las tecnologías y su aplicación para generar emoción e interés por aprender ha permitido que la Secretaría de Educación Pública confiera a Televisión Educativa proyectos de trascendencia nacional e internacional para que cada vez más personas accedan por medios presenciales o a distancia el derecho constitucional de tener una educación inclusiva y de la más alta calidad. Qué importantes, Ana Cristina, se están volviendo estas TICs, ¿no? Todo lo que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y qué bueno que en el seno de Televisión Educativa, una instancia donde se llevan a cabo programas muy importantes como son las telesecundarias, los telebachilleratos, también México X, también esta plataforma de cursos gratuitos, los MOOCs, que aquí obviamente hemos abierto el espacio para todas estas instituciones que junto con Televisión Educativa generan estos contenidos gratuitos donde se democratiza la información. Pues es muy importante este tipo de conferencias y diálogos. Así es, Omar, un espacio para reflexionar cómo han sido las experiencias con el uso de esta tecnología y, por supuesto, pues cómo podemos mejorar, cómo podemos seguir utilizando estas herramientas para democratizar la educación y, por supuesto, en una era en la que las industrias creativas se vuelven fundamentales. Claro. Y no se diga de la Agencia Informativa de Educación de México, que también se lleva a cabo aquí en Televisión Educativa, donde generamos un espacio abierto para todo el sector educativo, muy de la mano con las nuevas tecnologías, muy de la mano con todo lo que se conlleva para traer contenidos originales sobre el sector educativo y muchas voces que, como ustedes lo han visto aquí, nos acompañan todos los días. Así es, el contenido es rey en esta Agencia Informativa de Educación. Hacemos una breve pausa y al regresar seguiremos platicando de esto. Precisamente una de las conferencias que se realizaron en este foro de experiencias en el uso de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, fue 50 años de la telesecundaria en México. Recordemos que esa es la razón de ser de esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Ahí la titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Aurora Saavedra Solá, aseguró que este servicio se creó en 1968 como un medio para acercar la educación a personas que viven en comunidades alejadas o de difícil acceso. Actualmente, la telesecundaria tiene una matrícula de cerca de 1,5 millones de estudiantes, de los cuales 225,000 son alumnos de origen indígena, lo que la hace una herramienta de inclusión muy relevante. Los aspectos más importantes a considerar es que la telesecundaria justamente es uno de los medios más importantes que nos han permitido dar inclusión en la educación secundaria. Precisó que la enseñanza en la telesecundaria está pensado para estimular las aptitudes de los alumnos y hacerlos partícipes de su propia formación. De esta manera se tienen que implementar las tecnologías de la información y comunicación para modernizar este sistema de acuerdo con las necesidades de los estudiantes actuales. Sin duda la telesecundaria ha sido un factor de equidad y de inclusión fundamental para el país, que tiene sin duda enormes retos que afrontar en materia de logro de aprendizaje de los alumnos, pero que también tiene muchas cuestiones que aportar. También nos enseña de las mejores prácticas educativas que puede haber. Y ahora les presentamos la tercera entrega del trabajo especial de nuestra compañera Elis de León sobre el Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales, donde se analizó el papel de la televisión educativa en Cuba.
La tercera edición del Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales, llevado a cabo en el Museo Siglo XIX, Mina de las 2 Estrellas en Tlalpujahua, Michoacán, dio lugar a discutir temas de actualidad en los que se busca analizar posibles escenarios. Se han tocado problemas sensibles y seguramente esas investigaciones se van a dar a conocer. El tema de la industria automotriz, por ejemplo, de Aguascalientes, va a ser muy importante frente a las políticas de Trump, de ponerle 35% de impuestos a los automóviles que se producen en México. Entonces se empiezan a debatir ya esos temas aquí. Ponentes de otras latitudes compartieron su trabajo y experiencia académica. En Cuba acaba de tener lugar recientemente la sustitución en la presidencia del país, apenas hace un par de meses, y quizás eso ha levantado muchas expectativas y le pensó que eso era un tema que pudiera venir bien para inaugurar un congreso que además no es específicamente solo de historia, sino de historia y ciencias sociales. El doctor Vilaboy hizo un balance sobre los retos que enfrenta Cuba en materia de educación. La educación, el primer reto que tiene es hacerse sostenible sin abandonar su carácter gratuito. Y el otro reto que tiene la educación es la calidad. Retos en los que la televisión educativa cubana, en la que el doctor Vilaboy ha participado, juega un papel relevante. Había déficit, por ejemplo, de algunos profesores en primaria y en secundaria. Entonces se pusieron televisores en las escuelas y algunas clases o se le daba una mayor profundidad porque el profesor no tenía esa. Eran profesores a veces muy jóvenes, sin mucha experiencia, o al mismo tiempo se permitía racionalizar recursos, por ejemplo, con experimentos de laboratorio, se televisaban y por lo tanto se llevaban a todo el país. Un medio del que la educación puede echar mano y que lejos de perderse tiene un espacio para evolucionar. Yo creo que es una herramienta muy útil como complemento, o sea, no pienso que sea una enseñanza que solo se pueda lograr por esa vía, porque una de las dificultades que tiene es lo de la retroalimentación. Claro, hoy día con las nuevas técnicas también se han ido ensayando estos procesos de que estos cursos permitan una retroalimentación a través de Internet con los que están recibiendo el curso. El enriquecimiento de temas de actualidad con el aporte y perspectivas de académicos internacionales suma a la experiencia de los estudiantes asistentes. Estos muchachos no solamente van a ser investigadores encerrados en un cubículo, en un laboratorio, van a ser profesores, van a divulgar y enseñar el conocimiento. Jóvenes y académicos seguirán teniendo un espacio de discusión en las futuras ediciones de este Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. Pues qué interesante esta charla, Ana Cris, de este doctor Sergio Guerra Vilaboy, que pues además fue precursor, fundador de este concepto de televisión educativa allá en Cuba. Obviamente no es el único país, México, ustedes lo están viendo, nosotros lo estamos viviendo. Varios países en todo Iberoamérica cuentan con estas televisiones educativas, con un enfoque muy concreto para precisamente difundir los avances en materia educativa, logros, necesidades, requerimientos, en fin, muy interesante la televisión educativa. Así es, Omar, incluso otros países del mundo, por ejemplo la Telescuela Italiana, de la cual también la televisión educativa mexicana tomó varias de su inspiración y pues que sirve precisamente como lo sirven o sirvió en un primer momento, como sirven ahora las tecnologías del Internet, para llevar la educación, para llevar el conocimiento a las comunidades alejadas, para poder hacer una inclusión de pues todas las personas a la evolución educativa de los diferentes países. Así es, Ana Cris, y además veíamos esta entrevista del doctor Sergio Guerra, quien es también el director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, así que gran experiencia en el área educativa del doctor Vilaboy. Así es, Omar, y la educación también es ciencia, la ciencia es, por supuesto, educación. Veamos el top de CONACYT. Hoy nos hablan sobre los astrónomos mexicanos que trabajan en un proyecto para cuantificar con exactitud las galaxias del universo y también sobre un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional que suman esfuerzos contra el cáncer ocular infantil. México no se queda atrás en investigación astronómica. Por primera vez se busca conocer y cuantificar con exactitud las galaxias del universo por medio de modelos estadísticos representativos.
El proyecto CALAR Alto Legacy Integral Field Spectroscopy Area Survey, mejor conocido como CALIFA, es dirigido por el investigador Sebastián Sánchez Sánchez del Instituto de Astronomía en la UNAM. Sebastián Sánchez, junto con su equipo, estudia diferentes aspectos como la morfología, propiedades físicas y químicas, velocidad y dinámica de galaxias cercanas. Noé Valentín Durán Figueroa es profesor investigador en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. Junto con otros investigadores preocupados por el retinoblastoma, es decir, cáncer ocular infantil, lograron identificar 6 microácidos ribonucleicos, o sea, material genético de algunos virus, a través de muestras de sangre de niños sanos y enfermos para ayudar a un diagnóstico oportuno. Su objetivo es buscar una herramienta para diagnosticar de manera mínimamente invasiva a los pequeños. Combatir plagas de insectos en cultivos por medio de plaguicidas no ha sido una opción óptima. Es por esto que el uso de bacterias, virus y hongos para establecer controles biológicos se ha implementado como nueva técnica. El hongo Metarhizium anisopliae ha demostrado ser efectivo en el control de plagas y en el crecimiento de plantas. Funciona cuando el hongo penetra en el torrente sanguíneo de los insectos para después emerger por este mismo hasta envolverlo por completo. Para más información, consulta la agencia informativa CONACYT en www.conacytprensa.mx. Hoy es Día Mundial de los Océanos y vale mucho la pena hacer reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. El ser humano pues ha evolucionado de forma sustancial desde la revolución industrial hasta la fecha con las nuevas tecnologías y vale la pena siempre estar concientizándonos al respecto. Por ello tenemos en el estudio a Héctor Ortiz, él es director general de tecnologías Renueva, dedicada al desarrollo e implementación de tecnologías precisamente para el ambiente. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Héctor, es un placer saludarte. Muchas gracias, Omar, Cristina. Y que pues precisamente nos platiques sobre este proyecto en el cual estás inmiscuido, cómo pues surgió desde las aulas de la UNAM, desde la Facultad de Ingeniería, con un tema muy importante que creo que a todo el mundo preocupa mucho, que es la reutilización de, bueno, puede ser de muchos productos, en este caso del unicel en particular. Gracias por estar con nosotros. Platícanos cómo surgió la idea. Estos marcos que ustedes van a estar viendo aquí en su pantalla precisamente son marcos hechos 100% de esta reutilización y que por supuesto los estaremos regalando al público gracias a Héctor por traérnoslo. Platícanos cómo surgió esta idea. Bueno, nosotros cuando estábamos en la Facultad de Ingeniería nos dimos cuenta que había una necesidad por reciclar este material que pues no se hacía en nuestro país por una falta de tecnología que fuera dedicada para la cultura que nosotros tenemos en nuestro país. Si bien sí había algunas tecnologías asiáticas principalmente, no se ajustaban a los usos y costumbres que nosotros tenemos aquí y pues bueno, nosotros generalmente usamos estos vasos para el atole o cuestiones por el estilo que pues no hay en otra parte del mundo. Casi en cada esquina vemos un carrito, un puestecito con vasos de unicel. No, y eso agrega los esquites, agrégale, ¿no? Allá en los jugos, Jalisco, los tejuinos, en fin, está toda una serie de usos, como bien dices, del unicel. Entonces, pues a raíz de esto nosotros buscamos desarrollar una tecnología enfocada para este tipo de productos que tuvieran este tipo de residuos y que lo pudiéramos hacer de forma eficiente. Y buscamos desarrollar un proyecto sustentable en los 3 aspectos de la sustentabilidad, que es el económico, el social y el medioambiental. Terminamos desarrollando una máquina, tecnología 100% desarrollada por nosotros, la cual patentamos, que nos permite reciclar el unicel y mitigar la huella de carbono del uso de este material hasta en un 78%. Y pues nosotros transformamos estos vasitos, las charolas o las hieleras de unicel en materia prima para fabricar productos como estos marcos para fotos que estamos viendo aquí. Entre muchos otros. Entre muchos otros. Me parece importantísimo este proyecto porque durante muchos años se habló de que el unicel en específico era uno de los materiales más difíciles, sino que incluso se manejaba que es imposible de reciclar, que era uno de los que más dañaba la capa de ozono al descomponerse, ¿no? Capa de ozono que afortunadamente se está recuperando, parecen indicar los estudios. Y bueno, precisamente el tema del Día Mundial de los Océanos es limpiar los océanos de islas gigantes que se han descubierto existen
pues, en el medio del mar, ¿no? ¿Cómo es que ustedes lograron crear esta tecnología? ¿De dónde la tomaron? Es decir, ¿cómo la están implementando para ayudar, por ejemplo, a manejar los residuos de nuestro país? Bueno, esta tecnología lo que hace en un principio es triturar el unicel para que queden partículas más manejables, y después lo que hacemos nosotros es quitarle todo el aire que tiene para convertirlo en un plástico rígido. Debemos recordar que el unicel es 95% aire y solo 5% materia prima. Y por eso nosotros estamos ahorita enfrentando el siguiente reto. Buscamos informar a todas las personas que somos usuarios de este material, que muchas veces no lo vemos, que lo usamos, pero bueno, ahí está presente a través de las hieleras en las que se transportan las vacunas del sector salud, el material de la construcción o el material de empaque donde vienen nuestros electrónicos, y más allá del material que nosotros utilizamos como vasos y charolas, e informar a todas las personas que somos usuarias que este material ya se puede reciclar, que es 100% reciclable, y desmitificar todo esto de la contaminación simplemente porque es un plástico. La contaminación más viene porque no hacemos un correcto manejo de él y no tenemos estas buenas prácticas de tirarlo en su lugar, ¿no? Muchas veces vemos personas que desgraciadamente tiran pues, no solo sus vasos de unicel, sino las botellas, latas en la vía pública, y bueno, esto conlleva una contaminación que termina pues tapando las coladeras y demás. Y este es nuestro principal reto ahorita. El tecnológico lo pudimos resolver como buenos ingenieros de la UNAM que somos. Sin embargo, ahora viene... Modestia aparte. Ahora viene precisamente este reto de informar y educar a todas las personas que debemos de hacer un correcto consumo, manejo y disposición de nuestros residuos, no solo del unicel, sino en general de todos. No, pero es cierto lo que decías, la verdad es que la UNAM está dando grandes resultados, ¿no? Se acaban de dar ayer a conocer que la UNAM es la segunda universidad más importante, reconocida, con mejor academia en América Latina, y bueno, pues eso se nota en los egresados. ¿Fue difícil emprender este tipo de proyectos desde el seno de la UNAM? Platícanos un poquito de esa experiencia, ¿cuántos forman parte de este proyecto? ¿Qué apoyo recibieron? ¿Cómo se fueron desarrollando? Porque al final de cuentas también esto va a ser muy importante para los estudiantes que nos están viendo, cómo iniciar un proyecto, a veces que puede resultar tan complejo como haber generado esta ingeniería. Claro, pues nosotros nos dimos cuenta de esta necesidad y principalmente lo que hicimos fue buscar cómo implementar los conocimientos que nosotros habíamos adquirido en la universidad en un proyecto sustentable. ¿Fue durante sus estudios o ya habiendo terminado la ingeniería, cuando iniciaron? La idea surgió en la etapa final de nuestros estudios y ya la implementación como empresa surgió cuando nosotros egresamos. Correcto. Empezamos a desarrollar toda la tecnología e implementarla y darle formalidad como empresa, y ahí empezamos un camino como emprendedores. Y bueno, buscamos, no, te voy a ser sincero, fue algo complicado al inicio buscar el capital que nosotros necesitábamos. No era un desarrollo que fuera barato. El desarrollo de tecnología y la implementación al final del día viene siendo muy, muy caro. Y pues por los montos que nosotros estábamos necesitando para desarrollar el proyecto, terminamos buscando capital privado, que fue la forma en que nosotros empezamos a desarrollar este proyecto. Y después ya a través de diferentes alianzas como la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, que nos apoyó económicamente para desarrollar el primer prototipo, y con la Delegación Cuauhtémoc, es que nosotros hemos impulsado ya la implementación de nuestra planta de reciclaje, a la cual pues todos pueden ir a dejar sus residuos de unicel. Que nosotros pudimos empezar a ya operar esta planta. Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, este proyecto de éxito, sobre todo con mucha conciencia respecto a lo que son pues esta contaminación que a veces se genera en nuestro planeta. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y los esperamos en la planta, en la calle Mimosas, número 63, Colonia Santa María. Correcto. Gracias. Estos regalos estaremos dando los teléfonos. Vamos a una pausa y regresamos. Llegamos al momento en Interfaz en el que nos toca platicar y vivir a través de la experiencia de muchos estudiantes, pues cómo es estudiar en otro país, estudiar en el mundo. Hoy nos acompaña en el estudio Mario Alexis Dávila.
Él pues fue beneficiario del proyecto Paulo Freire en Ecuador y nos habla pues precisamente sobre su experiencia en esta oportunidad. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un placer recibir a gente tan talentosa. Gracias por estar con nosotros, Mario. Cuéntanos, ¿cómo accediste a esta beca? ¿Cuál fue el proceso que tuviste que seguir para finalmente lograrlo? Primeramente es una beca que proporciona la DGESPE y la OI. La DGESPE que está al mando del doctor Mario Chávez y la OI a cargo del doctor Arturo. Que la OI es la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? Sí, exacto. Y que tiene una sede aquí en México. Claro, ¿no? Y esta convocatoria sale para toda la comunidad normalista y a partir de ahí se empieza a dar un proceso en el que son distintos expedientes y ellos seleccionan a los mejores. En este caso. Cuando dices mejores, ¿a qué te refieres? Supongo que tiene que ver mucho con el promedio. ¿Qué promedio están pidiendo y cuál fue tu promedio? Ok, bueno, en ese momento, era 2016, pedían un promedio de 9. Entonces, pues yo decidí entrar a la convocatoria. De pronto tienes como mucho temor al tratar de adentrarte a otro tipo de contextos y a partir de eso surge mi decisión. Claro. Mario, ¿por qué Ecuador? Ayer platicábamos con otra de tus colegas, también estudiante, bueno, ya no estudiante, ahora ya profesionista, normalista, maestra, que nos decía que ella escogió dentro de ese mismo programa Paulo Freire, el proyecto Paulo Freire, irse a Uruguay porque es uno de los países con más éxito en la alfabetización en Latinoamérica. ¿Tú por qué escogiste Ecuador? Bueno, muchas veces pensamos que en algún momento alguien me dijo que siempre íbamos a aprender de los que estaban arriba de nosotros y de los que estaban abajo no debíamos de considerarlos. Creo que es un concepto que está erróneo, sin embargo yo creo que en América Latina hay mucho que aprender. Por ejemplo, se puede hablar de Chile, de su educación, de Argentina, de los nuevos conceptos en relación a la tecnología. Y bueno, cuando yo decido Ecuador es por una universidad que tiene la Facultad de Cultura Física. Yo soy de Educación Física de la Ciudad de México. Y por eso es que decido ese país. Claro, cuéntanos qué fue lo que más te gustó además de Ecuador. Háblanos un poquito del país, de su cultura, de su gastronomía, cómo es la gente, el clima. Luego, como bien dices, ¿no? Siempre dices, ¿a dónde quieres viajar? Piensas a lo mejor en otro país, Estados Unidos, Europa, claro. Tienes las posibilidades, pero también Sudamérica es muy, muy bonito y sobre todo países como Ecuador. De hecho, Ecuador, la parte en la que me tocó estar fue en la costa. ¿Qué ciudad? Es Manta. Es Manta. Y la gente es muy cálida. De hecho, fui con otros 7 compañeros de distintos estados. Bueno, ahí también te das cuenta de que no solamente aprendes de otro país, aprendes incluso de tu mismo México, porque estos compañeros con los que compartí la estancia eran de diferentes estados: Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Morelos, Jalisco. Creo que se me está pasando por ahí alguno, pero también aprendes muchas cosas. Y Ecuador permite precisamente juntarnos y también nos permite darnos a nosotros a conocer como mexicanos, estudiantes. Y bueno, lo que Ecuador nos ofrece también es otro tipo de experiencia en relación, por ejemplo, me tocó mucho vivir lo de educación especial, que tienen un programa muy interesante y todo va en base a... de la presidencia hay algunos líderes y uno de ellos tiene una discapacidad. Es por eso que empiezan a implementar muchos programas y eso es muy interesante en todas las áreas educativas. Sin duda alguna. Yo precisamente te quería preguntar y ahondar más en esto. ¿Cómo pues enriqueció tu educación como normalista? ¿Qué es lo que más destacarías de cómo pues se da la enseñanza a los normalistas allá en Ecuador? Obviamente la educación es muy distinta. Allá es una universidad, tienen un poco más de independencia y hay conceptos muy interesantes que ellos mismos manejan. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es de pronto tomar como muchos conceptos de otros lugares y eso como que nos da pauta a tener otras miradas. Y ellos dicen, no, nosotros preferimos plantear nuestros propios proyectos y a partir de eso trabajamos. Por ejemplo, en educación física en la Ciudad de México, por decir, nos enfocamos mucho a todo esto de la concepción del cuerpo, cómo debemos de desarrollarnos poco a poco, y ellos dicen, no, lo nuestro es deportivo y nosotros queremos que nuestros chicos salgan fortalecidos, con diferentes capacidades y habilidades,
y ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Como distintas miradas. Esas becas que son exclusivas para los normalistas, ¿no? Quienes estudian en las escuelas normales de todo el país, ¿cada cuándo se ofrecen? ¿Son anuales o son semestrales? Sí, son anuales. De hecho, apenas salió la última convocatoria fue Paulo Freire para estudiantes normalistas, se dieron 20 becas. Y ahora viene el proyecto Paulo Freire, Jaime Torres Bodet, y en esa van a incluir a 60 alumnos normalistas. ¿También para América Latina, para Estados América Unidos? Latina. Solamente América Latina. Iberoamérica. Correcto. Bueno, y ahora sí cuéntanos cómo cambió tu perspectiva de tu vida, de tu práctica como docente, de tu futuro. Bueno, de primer momento nunca había salido del país, entonces cuando me dicen que soy beneficiario, pues es un impacto muy fuerte. Entonces nunca había viajado en avión, obviamente, y es una emoción desde el primer instante en el que te subes y te reciben. El impacto en mi profesión yo creo que es mucho, de pronto tienes como muchas ideas. Cuando aquí llegas a México de pronto sientes como una limitación por el mismo contexto o no sé, también de pronto un poco el grupo académico con el que te encuentras. Pero yo creo que eso te da pauta como para seguir buscando otras cosas. Por ejemplo, yo digo, hoy es Ecuador, mañana puede ser Europa y después puede ser Asia quizá. Como que te quedas con muchas ganas de más. Sí, se te vuelve ya una alternativa constante de seguir actualizándote, seguir aprendiendo, porque finalmente los viajes son integrales, no solo aprendes en la parte académica, sino también en la personal. ¿Qué te motivó a ser maestro? Mi familia, mis tías todas son maestras, ¿Sí? Mi mamá es maestra, mi hermana actualmente está estudiando en la Benemérita, entonces es una familia llena de, más bien dirigida a la enseñanza. Claro, qué interesante. Bueno, a nosotros nos gusta mucho preguntarle a los jóvenes talentosos como tú, ¿qué le dirías a otros jóvenes que no se han atrevido, que tienen dudas sobre hacer este tipo de cosas para que se inspiren? Que no tengan miedo, que muchas veces nos sentimos limitados porque creemos que tenemos que pagar algo, pero estas becas precisamente nos ofrecen todo. Que hay mucho que conocer y que los otros países tienen mucho que aprender de nosotros y que, pues, que les crezcan las alas. Exactamente, sí, exactamente. Muy bien, Mario, gracias. No, muchas gracias por haber estado con nosotros, Gracias. Mario Alexis Dávila Torres. Que sigan los éxitos. Gracias, Mario, felicidades. Gracias, igualmente. Hacemos una breve pausa, esto es Interfaz. Y bueno, las matemáticas son a veces el dolor de cabeza de muchas personas. Sin embargo, ahora un grupo de especialistas ha propuesto un nuevo método de enseñanza que promete mejorar la relación con los números. Son muchos los estudiantes que tienen dificultad a la hora de aprender matemáticas, lo que la convierte en una de las materias con mayor índice de reprobación. Resolver ecuaciones, algoritmos y fórmulas se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los alumnos. Es por ello que los expertos en esta materia proponen cambiar la manera de acercar los números a los niños y jóvenes. Lo único que creo que hay que hacer es como cambiar la manera de enseñarlas, ¿no? Como buscar una manera lúdica, que te permita reconocer las matemáticas en tu entorno. Las matemáticas nos rodean todo el tiempo, de ahí la necesidad de acercarlas a nuestro entorno y que los profesores de forma divertida y didáctica enseñen a los alumnos a aplicarlas en situaciones tan cotidianas como hacer compras, cocinar o en juegos de mesa. Muchas veces los programas obligan a los profesores a, no, tienen que sumar, tienen que multiplicar, les enseñamos las tablas. Cuando lo que en realidad hay que enseñarles es como lo que hay en el fondo de esas operaciones y que esas operaciones no son extrañas, ¿no? Que se las pueden encontrar o las pueden buscar en su entorno. Las matemáticas no tienen que ser difíciles, sin embargo, los métodos de memorización con fórmulas que los alumnos no comprenden hacen que esta materia se convierta en una de las más temidas, que incluso a nivel superior obliga a los estudiantes a la deserción de carreras o a cambiar de profesión. A mí lo que se me ocurre es invitar matemáticos a las escuelas primarias a que estén en los salones con los maestros y que estén en las reuniones de los maestros buscando o diseñando actividades que vayan a eso, ¿no?
a enseñar a visualizar a los niños las matemáticas en su entorno. Una manera de generar interés en las matemáticas es a través de la organización de campeonatos, donde los participantes desarrollen estrategias que los lleven a la solución de problemas y que además promueven el espíritu de competencia, el razonamiento, compañerismo y estimulan su creatividad. Una búsqueda de jalar a los pequeños, a las niñas, a los niños a divertirse con las matemáticas, ¿no? Es una búsqueda en ese sentido. A que se apropien de la cultura matemática a través de la resolución de, pues, en realidad son problemas relativamente sencillos, como contextuados digamos que en su mundo, pero que tienen cierta necesidad de ingenio, ¿no? De creatividad por parte de ellos. Sin lugar a dudas, las matemáticas juegan un papel importante en nuestra formación académica y si los alumnos logran comprenderlas y dominarlas, podrán acceder de forma más fácil a áreas como ingeniería, ciencia y tecnología. Pues una nueva forma de ver las matemáticas, Ana Cris, son muy importantes, son trascendentales. ¿Tú tuviste alguna buena evolución o mala evolución? Yo sí fue mi coco en la preparatoria. Sí, yo empecé siendo muy buena en las matemáticas y luego hubo un momento en que me desencantaron un poco, pero ya sabemos que hay quienes piensan que las matemáticas son el lenguaje del universo, sí, entonces sí. Vale muchísimo la pena tener buenos maestros y esforzarse un poco por entender. Totalmente de acuerdo. Por cierto, Ana Cris, permíteme felicitar a todos los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, porque hoy es su ceremonia de graduación. Todas las ingenierías van a estar ahí celebrando pues con las autoridades esta graduación, la clásica foto de grupo, en fin, son momentos muy, muy especiales para todos los graduados y sin duda alguna el Politécnico que forma ingenieros de muy buena calidad, en especial a Miguel Ángel Pérez Serafín del ESIME Zacatenco, quien junto con su grupo, por supuesto, se estarán hoy graduando de Ingeniería de Sistema Automotriz, Grupo 95M1. Así que pues muchas felicidades a toda la comunidad del Politécnico. Muchas felicidades a ellos y a todos los graduados. Estamos en época de graduaciones y por eso pues sigamos hablando de ciencia. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano nos habla del Capitolio, de La Habana en Cuba, uno de los edificios más emblemáticos de la isla, que hoy luce imponente a pesar de haber sido reinaugurado hace 9 décadas, sufrió toda una reconstrucción y quedó espectacular. Majestuoso en sus casi 90 años, el colosal Capitolio de La Habana luce hoy su esplendor de antaño y se erige en uno de los enclaves más concurridos de la capital, haciendo gala de ser no solo uno de los edificios más emblemáticos de Cuba, sino testigo de importantes acontecimientos pasados y futuros. Inaugurado el 20 de mayo de 1929, luego de solo 3 años y 50 días de construcción, el inmueble fue concebido para acoger las 2 cámaras del Congreso que componían el cuerpo legislativo de Cuba en aquellos años. En la actualidad, tras 6 años de minuciosa labor de restauración, el Capitolio rescata la función primigenia para la que fue edificado y se convierte en la sede permanente de la Asamblea Nacional, que hace solo una semana eligió al nuevo mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel. Esta, dicho sea de paso, es la primera restauración capital que se le hace al edificio desde que se inauguró en el 1929. O sea, el edificio se le habían llevado a cabo algunas restauraciones puntuales, pero una restauración capital, que estuviese el edificio totalmente desocupado, donde pudiésemos decir, vamos a climatizar este edificio y vamos a hacerlo de la manera adecuada, es ahora que se está haciendo. Al ser declarado en 2010 Monumento Nacional, el inmueble fue entregado a la oficina del historiador de la ciudad y de inmediato se iniciaron los trabajos de rehabilitación a partir de una millonaria inversión asumida íntegramente por el Estado cubano. La tarea más difícil fue ciertamente introducir aquellos tipos de tecnologías que por los momentos actuales el edificio los pedía para poder trabajar en él, como son los sistemas de seguridad, que son muy complejos, los temas de climatización de los espacios, los temas de informática. Y esos han sido principalmente los trabajos más complejos que hubo que procesar como proyectos para poder incorporar todos esos sistemas y que a su vez no se dañara la integridad del edificio, sobre todo en su parte decorativa, que es bastante delicada. Inspirado en el Panteón de París, la Basílica de San Pedro en Roma y el Capitolio de Estados Unidos, el edificio tiene su propia identidad.
En la entrada se encuentra la imponente estatua de la República, esculpida en bronce y laminada en oro, custodiando el Salón de los Pasos Perdidos y el resto del recinto. La mayor cantidad de trabajadores que hemos tenido en la obra ha sido de 500 trabajadores. Hemos tenido acá también, digamos, de todos los tipos de manifestaciones, por decirlo de alguna manera. O sea, la constructora principal es la constructora Puerto Carena, que pertenece a la Oficina del Historiador, pero también trabajamos con cooperativas, con trabajadores particulares, o sea, o de cuenta propia. Trabajamos con muchos, digamos, instituciones culturales. Se espera que las labores concluyan en noviembre de 2019 con motivo de la celebración del 500 aniversario de la fundación de La Habana. Sin embargo, aún sin estar plenamente en funcionamiento, el Capitolio es por sí mismo una joya arquitectónica del hemisferio occidental. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. El Modo es uno de los espacios culturales más innovadores de la Ciudad de México. Es el Museo del Objeto y tiene mucho significado por las exposiciones que ahí se presentan. Vamos a la reseña de este lugar que nos preparó Fernanda Flores. La colonia Roma se ha convertido en un epicentro de la escena cultural y artística de la Ciudad de México. Ofrece una amplia gama de centros culturales, museos, cafeterías y bibliotecas. Y es la calle de Colima, esquina con Córdoba, donde se encuentra uno de los espacios artísticos más emblemáticos de la ciudad, el Museo del Objeto, el cual busca contar la historia de quiénes somos a través de objetos cotidianos. Como su mismo nombre lo dice, Museo del Objeto trata de que cada objeto que tenemos en nuestra vida, tal vez de uso cotidiano, pase a ser un objeto museístico. Con un edificio construido en 1906 y tras ser utilizado por Bruno Neumann como residencia, el Modo abrió sus puertas en 2010 al diseño y la comunicación, siendo el primero en incitar la promoción y preservación del coleccionismo. Para ello, echa mano de documentos, fotografía, artes gráficas y artefactos en desuso. Como parte de su intervención y al estilo de las ciudades de Florencia y París, frente a las jardineras del Modo existe la reja de los candados, lugar donde las personas se prometen amor eterno. El Museo del Objeto también tiene la particularidad de que cada 6 meses cambiamos de exposiciones. Finalmente es también apegarnos un poco a la cultura mexicana y eso nos ha hecho pasar por temas como el rock, la niñez en la época del siglo XX, entonces son muchas exposiciones. El Modo es el museo ideal para conocer nuestro país desde una perspectiva nueva, con una sutil provocación por la nostalgia de la mano del conocimiento y la educación histórica. Pues así es. Hoy es uno de los emblemáticos museos de la Ciudad de México y muy particulares, el Museo del Objeto, donde se da la importancia que tienen los objetos cotidianos de nuestra vida para poder registrar el paso de la historia, de las tendencias, de las costumbres que tenemos, ¿no?, en México. Sí, y que muchas veces pasamos desapercibidos de su gran valor simbólico que tiene en nuestras vidas, detalles como por ejemplo cuando estás en una cena, en una comida, de la importancia que puede tener un plato, un vaso, una cuchara, cómo forman parte de tus elementos incluso psicológicos, emocionales. Cuando un vaso, por ejemplo, se te rompe en la mesa, puede ser generador de grandes conflictos, así que todo tiene un porqué, ¿no? Si está en una cena romántica, la colocación perfecta de un cuchillo, de un tenedor, del plato, de la copa, en fin, todos los objetos tienen alguna relevancia en nuestro día a día. Bueno, Cortázar era un gran especialista en ese tipo de manejo de la cotidianidad. Sí, pues el simbolismo con el que cargamos a los objetos que pues también relatan nuestra historia. Y Rebeca Monroy es una profesora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y presentó su libro Con el deseo en la piel, un episodio de la fotografía documental a fines del siglo XX que habla sobre los antecedentes del fotodocumentalismo en México, con fotografías de los años 70 y 80 de autores como Pedro Valtierra, Nacho López, Rodrigo Moya, Enrique Bordes Mangel, Marco Antonio Cruz, Frida Hartz
y Alicia Ahumada, entre varios otros. La autora comenta que gran parte de su generación pues quería mostrar las cosas tal y como eran, por lo que tuvieron la necesidad de buscar otros espacios para exponer sus trabajos. Monroy tomó como punto de partida el movimiento estudiantil del 68, porque en esa época todavía no se podía alterar la imagen con programas computacionales como lo hacemos mucho ahora, y eso le daba la capacidad de ser verosímil a cada imagen y pues por supuesto muestra esta gran colección de fotodocumentalismo mexicano. Qué interesante este tipo de propuestas y alternativas dentro del mundo de la foto. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudiaron el ADN de 46 individuos, en su mayoría infantiles, sacrificados hace más de 500 años en Tlatelolco y en el recinto sagrado de México, Tenochtitlán. Los mexicas agradecían a sus dioses a través de ofrendas para, de acuerdo con su tradición, dar estabilidad al mundo y mantener un diálogo estrecho con ellos. Juan Román Berreyesa, antropólogo físico adscrito al Museo del Templo Mayor, coordina un proyecto para estudiar el ADN de estos individuos. El investigador asegura que este proyecto comprueba la trascendencia que tiene el trabajo arqueológico, apoyado por disciplinas como la historia, la antropología, física y la genética. Los avances de esta investigación fueron dados a conocer recientemente en un ciclo de conferencias que se realizó como parte de la exposición Revolución y Estabilidad que se exhibe en el Museo del Templo Mayor, la cual finalizará el próximo 31 de julio. Pues hay que ir a visitarla y además de esto, pues hoy estamos de estreno. Cada viernes les vamos a proponer una serie de recomendaciones culturales generados desde espacios públicos, universidades, centros culturales, teatros y demás recintos de los muchos que hay en nuestro país. Veamos qué opciones tenemos para este fin de semana. Si aún no tienes plan para este fin de semana, te presentamos un abanico de opciones culturales y artísticos en la Ciudad de México. Empezando por los más pequeños, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, bajo el proyecto Regaladores de Palabras, presentará la actividad de narración oral Los Cuentos de la Yaya, espectáculo que retoma cuentos, mitos y leyendas. La cita es el sábado 9 de junio a la 1 de la tarde. Para los fanáticos del diseño, la primera Bienal de Ilustración es el evento al que no pueden faltar. Ubicado en las instalaciones del Centro Cultural Digital, el equipo de trabajo de Eduardo Salles es el encargado de reunir una serie de exhibiciones, conferencias y talleres de ilustración, arte y procesos creativos con los que trabajan actualmente los artistas locales. Como parte de los festejos del Mes de la Diversidad Sexual, el Museo Memoria y Tolerancia nos invita a la exposición temporal LGBT más Identidad, Amor y Sexualidad, la cual busca generar mayor conciencia pública sobre la igualdad e inclusión cultural, social y sexual para convivir en armonía y respeto. Para el domingo 10, las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes recibirán a toda la familia en un picnic literario, que contará con más de 30 actividades culturales y lúdicas que se enfocan en difundir los temas cívicos democráticos de cara a la jornada electoral del 1 de julio, con el apoyo de diversos periodistas, autores y casas editoriales. Y para los amantes del eco-friendly, la Secretaría del Medio Ambiente abre el mercado de trueque en el Bosque de San Juan de Aragón, evento que busca fomentar la cultura del reciclaje y consumo local a través del intercambio de residuos inorgánicos por productos agrícolas locales. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos con más deportes y cultura. Y el fútbol sin duda ha llegado con mucha fuerza al sector femenil, incluso, como ya todo el mundo sabe, la Liga Femenil de Fútbol está teniendo pues mucho éxito entre los aficionados, con estadios llenos, partidos televisados, gran espectáculo, gran calidad que están mostrando las jugadoras en México, incluso en el extranjero. Hay que recordar que hay dos mexicanas, una de ellas sobre todo que ganó el Pichichi en la Liga Española de Fútbol, así que las mujeres mexicanas demostrando una gran capacidad
actualidad en el fútbol. Y bueno, uno de los equipos más tradicionales de Guadalajara es el Atlas, que se sumó a la Liga Femenil de Fútbol Profesional. Hoy conoceremos a Amanda Zavala Martínez, una de sus más importantes y emblemáticas jugadoras. Son contadas las futbolistas mexicanas que tienen el mérito de combinar una carrera universitaria con el amor al balón. Este es el caso de la alumna de sexto semestre de odontología, Amanda Zavala Martínez, que además de haber obtenido un reconocimiento por ser el mejor promedio de su carrera en la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara, es delantera en el equipo profesional del Atlas Femenil. Me dieron un premio por mi promedio y pues no sé, es que disfruto mucho mi carrera, entonces yo creo que eso pues cuando disfrutas algo pues yo creo que también los resultados buenos se dan solitos. Amanda comenta que sus profesores, tanto en el ámbito deportivo como académico, han sido pieza clave para su formación y el éxito que ha tenido hasta el día de hoy, y que sus estudios han hecho que tenga una visión más madura y clara de sus metas en la vida. Mis estudios la verdad es que siento que me han ayudado también en la parte como disciplinaria del deporte, o sea, el hecho de hacer las dos cosas como que te da un cierto régimen, una disciplina para que puedas hacerlas. El camino no ha sido sencillo para posicionarse como deportista profesional mujer, pues los estereotipos que hay de ellas en el fútbol no son del todo positivos, pero la rojinegra está segura que esta situación ha ido mermando con el paso de los años. Yo creo que ya está bastante demostrado que, bueno, o sea, que hay nivel, o sea, y que hay nivel para competir ya sea en ligas tanto amateur como profesionales, en todo ya se está dando vuelta al mundo, el fútbol femenil está haciendo un buen trabajo. La delantera del Atlas empezó a jugar a los 9 años de edad y comenta que el avance en la liga femenil ha sido muy rápida, pues su aceptación y apoyo por parte de la afición se ha notado y sentido en cada partido. La verdad es que ha evolucionado bastante rápido y también la gente ha respondido muy bien en cuanto a la afición, el llenado de estadios ha sido muy buena en cuanto a nivel futbolístico ha crecido y en cuanto a también apoyo de la gente. A su corta edad, Amanda tiene muy claro que quiere terminar su carrera como odontóloga y continuar con alguna especialidad, además de seguir su sueño de ser reconocida como su ídola Carly Lloyd y jugar en la selección mexicana. Y por si fuera poco, también toca piano y guitarra. Pues qué interesante esta carrera, esta mujer, este ejemplo. Sí, es muy interesante, lo hemos venido comentando durante toda la existencia de este programa Interfaz, la importancia de conjugar el deporte con la educación. Y pues qué mejor que conocer cuál es la formación académica y profesional de los grandes deportistas de nuestro país. Y como bien lo estabas mencionando antes de ver esta cápsula, pues también ahora que se le está dando un impulso muy fuerte a las mujeres dentro de los deportes, ya en las ligas profesionales, pues también que las chicas entiendan que pueden dedicarse al deporte, pueden ser grandes deportistas y también ser odontólogas, médicos, científicas o lo que quieran ser en la vida, ¿no? Así es, Ana Cris. Fíjate que, digo, en este caso muy preciso, es una chica que ya es profesional dentro de la Liga Femenil de Fútbol y si hacemos este comparativo con los hombres en la Liga Profesional de Fútbol Mexicano, pues son contados los casos a lo mejor de jugadores varolines, obviamente hablando de hombres, de que han terminado su titulación. Casos ejemplares como Hugo Sánchez, ¿no?, que todos sabemos fue odontólogo. También el caso de Luis García, el caso de Torrado, gente que sí logró terminar sus estudios y que lograron después trascender en sus distintas áreas. Ojalá que en el área de la Liga Femenil tengan mayor impulso para que sigan el caso de esta joven, pues profesional y también que sigue sus estudios en el área de la odontología. Pues muchas felicidades, este es un caso más. Así es, Omar, muy interesante conocerlos. Y bueno, ¿has ido alguna vez al desierto de los leones? Sí he ido y es muy bonito. Este desierto que no tiene leones, que tampoco es tan desértico, pero que realmente es una reliquia. El desierto de los leones. Vamos a ver por qué se llama el desierto de los leones, aunque no es desierto y no hay leones. Benjamín Aparicio nos lo explica en esta cápsula. La Orden de la Santísima Virgen del Monte Carmelo, también conocidos como los Carmelitas Descalzos, llegaron a nuestro país a finales del siglo XVI. El término descalzos no se refiere a la falta de calzado en sus pies, sino al despojo total de las comodidades y riquezas del mundo terrenal, para solo dedicarse al silencio, la reflexión y la oración.
Fue por este principio que escogieron un hermoso y silencioso bosque alejado de la Ciudad de México para fundar su sagrado convento, al que llamaron Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. La primera piedra fue colocada por el entonces virrey Juan de Mendoza y Luna en 1606 y la obra corrió a cargo del arquitecto Fray Andrés de San Miguel. El convento, de arquitectura austera pero sólida, contaba con hospedería, iglesia, campanario, varias ermitas, un sótano y amplios huertos. En este sitio, el silencio era primordial y muy pocas veces los monjes cruzaban palabras entre sí. El origen del nombre, Desierto de los Leones, no está bien definido. De él se cuentan dos teorías. La primera dice que en su bosque abundaban los ocelotes, que los frailes llamaban leones americanos. Y la segunda se debe a que en el siglo XVII, unos hermanos de apellido León fungieron como representantes de la Orden Carmelita ante la corona española, al haber una disputa legal por la propiedad de los terrenos donde fue construido el convento. Los carmelitas vivieron aquí por casi 200 años. Sin embargo, a principios del siglo XIX se vieron forzados a abandonar el convento. Con los años, el desierto se convirtió en cuartel militar, refugio de delincuentes e incluso en fábrica de moneda falsa, hasta que en 1917 el presidente Venustiano Carranza declaró al bosque del Desierto de los Leones como Parque Nacional, siendo el primero en obtener esta categoría. Si deseas conocer más sobre el exconvento del Desierto de los Leones y la Orden de los Carmelitas Descalzos, te invito a visitar sus instalaciones en la Delegación Coajimalpa de la Ciudad de México y descubrir sus leyendas, secretos y todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Pues quedaron aclaradas nuestras dudas, ¿no? Exacto, porque es desierto y porque es de los leones. Y para pues, las personas que viven en la Ciudad de México y creen que no hay suficientes espacios verdes. Sí, y vale mucho la pena ir. Este convento es muy bonito, hay obviamente explicaciones guiadas, hay un lugar donde se puede ahí desayunar con mermeladas que hacen de forma muy casera. Es muy rico, vale mucho la pena visitar el Desierto de los Leones a 30 minutos de la ciudad. Y ahora que es fin de semana, qué mejor. Así Hacemos es. una breve pausa y regresamos. Hace rato prometimos, Ana Cristina, hacer unos regalos de los portarretratos aquí hechos 100% con Unicel. Recordemos que hace unos minutos aquí en Interfaz pues estuvo un joven ingeniero representando a un proyecto llamado Renueva, que pues lo que hacen es reciclar completamente el Unicel, este plástico que creíamos imposible de reciclar. Ellos lo reciclan y hacen estos bonitos portarretratos, entre varias otras cosas seguramente, y nos dejaron 4 portarretratos para los que ustedes, para que el auditorio de Interfaz pueda tenerlos, así que llámenos al 3601-8119, 3601-8118, o también nos pueden escribir por Twitter en @AIEDMX, que son las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México, y llévense estos bonitos portarretratos y ayuden al ambiente al mismo tiempo. Así es, Ana Cristina, y en otros asuntos hay un poema que dice: abril es el mes más cruel, ¿no? Es una forma distinta de apreciar luego este mes que para muchos poetas es una alegoría a la primavera, a los buenos ánimos, pero hay un poeta muy importante dentro del siglo XX, inglés, que abre así uno de los poemas más relevantes del siglo XX. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿De quién se trata? Buenos días, bueno, pues estás dando la visión exacta de uno de los poetas más importantes de la lengua inglesa, no solo del siglo XX, yo diría que en general de la lengua inglesa hay uno de los más importantes del mundo. Sí. Y quizá uno de sus poemas más importantes es La tierra baldía, que empieza justamente como tú, diciendo que abril es el mes más cruel. Más cruel. Pero este poema sorprende mucho. Eliot se cumple este año un centenario de su nacimiento. En 1922 publica este poema que sorprende a todos, a la crítica, a los escritores, porque es un poema que rinde homenaje a la tradición de la que viene. Es una tradición muy amplia, en donde se escuchan no solo los ecos, sino versos de distintos poetas, Baudelaire, Shakespeare, etc.
Y con esto nos da cuenta no solo de la tradición, sino cómo la tradición nos ayuda a entender y acercarnos al mundo de ahora, porque acuérdense que la poesía finalmente es la voz de uno, del poeta, que forma parte de la vida de todos. No es una cuestión retórica y por eso prende tanto. Es un poema no fácil, es un poema que está hecho con pastiches también, con fragmentos, homenaje a otros poetas, pero también con flashazos de esa realidad que tiene que ver con la guerra, en donde la muerte y el deseo de la vida es una constante, es un día a día, es un ganas de construirse de alguna manera en medio de las ruinas, y eso es justamente lo que retrata a T.S. Eliot. Es un poeta que, bueno, es norteamericano, se hace inglés, después se vuelve anglicano incluso. Es un poeta que es demasiado formal, digamos, en su vida, pero es el innovador, digamos, más importante quizá en materia de poesía en el siglo XX, precisamente por este juego de flashazos, de pastiches, en donde el deseo se mezcla con la podredumbre, donde la esperanza se encuentra a mitad de las ruinas, en esas grietas que deja la guerra, la desidia, el tiempo, el agua, el tiempo que pasa. Entonces, a mí me gustaría proponerles acercarnos a este poema que, a pesar de que muchas veces no entendamos, la primera lectura de cualquier lector de este poema es sorprenderse. Sí, claro. Porque Dejarse ir, ¿no? Dejarse aunque no ir. entiendas, aunque no entiendes, entiendas. pero te quedan muchas imágenes en la cabeza, te provoca sensaciones. Y estaba yo pensando al leer esto en una de las músicas que le gusta mucho a nuestra querida Ana Cristina, que es Björk. Tiene que ver con eso. Esparcir sensaciones a través de imágenes. Björk lo hace a través del cine, con imágenes muy poderosas, pero también con una música que se sale de lo común. En el caso de La Tierra Baldía es algo muy parecido. Y lo doy de referente a Björk porque es alguien más cercano a nosotros, que los jóvenes entienden, la entienden mejor, digamos, y en este sentido La Tierra Baldía es mucho eso, es un transitar por imágenes, es escuchar un rumor a pesar de las traducciones a nuestro idioma, porque fue escrito en inglés, que sí nos llega, es una resonancia que está en nuestra cabeza, alimentándose con las imágenes que van, que vienen, y que el conjunto, que a veces también nos resuenan los versos de otros grandes poetas, te forman una idea del mundo que se deshace y del mundo que quiere vivir también. El deseo es un tema muy importante en este. Son 434 versos. Exactamente. Son 400 y se lo dedica a otro gran escritor. Sí, a Ezra Pound, que es editor formidable, que son propuestas muy distintas, pero Ezra Pound tenía pues, la capacidad de detectar la inteligencia, de ponerla en la mesa y compartirla. Entonces es uno de los grandes impulsores de Eliot, Ezra Pound. Gracias, y Javier. pues es formidable. Gracias, Muchísimas Javier. gracias. Gracias Por a ustedes. acercarnos a T.S. Eliot a 100 años de su nacimiento. Y bueno, así terminamos esta emisión de Interfaz. Gracias a Grisela Yebra por habernos permitido comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo, pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en otro programa de Interfaz. Chao. 6.